Existe un tipo de dolor que nadie confiesa en voz alta. No llega cuando pierdes el trabajo, ni cuando termina una relación, ni cuando el dinero no alcanza. Llega en un momento muy específico, cuando estás viendo las noticias o scrolleando el celular tarde en la noche y de repente aparece una imagen. Una niña pequeña cubierta de polvo y sangre siendo sacada de los escombros de lo que antes era su casa. Un niño llorando solo en medio de una calle destruida, buscando a alguien que ya no va a volver. Y en ese instante, sin que nadie te lo pida, tu mente formula una pregunta que te parte por dentro. ¿Dónde está Dios en todo esto? No lo dices en voz alta. Claro que no. Porque hay algo en esa pregunta que se siente casi como una traición, como si formularla ya fuera un pecado. Entonces la tragas, la entierras debajo de un todo pasa por algo, o un Dios sabe lo que hace, y sigues con tu día. Pero la pregunta no desaparece. Se queda ahí quieta esperando, y regresa a medianoche cuando el cuarto está en silencio y no hay distracciones que la tapen. Eso le pasa a más gente de la que imaginas. Hay personas que llevan años cargando esa grieta por dentro. Personas que rezan cada mañana, pero que en algún lugar muy profundo dejaron de creer que alguien realmente escucha. Personas que siguen yendo a la iglesia, que siguen repitiendo las oraciones de memoria, que siguen diciendo amén con los ojos cerrados, pero que por dentro sienten que algo se rompió el día que vieron sufrir a un inocente sin que el cielo hiciera absolutamente nada. No es ateísmo, no es rebeldía, es algo mucho más honesto y mucho más doloroso que eso. Es la fe chocando contra la realidad a 150 kilómetros por hora, y ninguna de las dos saliendo intacta. Y lo más cruel de todo es el silencio que viene después. Porque cuando te atreves a hacer esa pregunta en voz alta, las respuestas que recibes casi siempre se sienten vacías. Es una prueba. Dios tiene un plan que nosotros no podemos entender. El sufrimiento purifica el alma. Cada respuesta suena razonable por un segundo, y luego te imaginas mirando a los ojos a esa niña entre los escombros e intentando explicárselo, y algo adentro de ti simplemente no puede. Porque ella no eligió nada, no cometió ningún error, no necesitaba ser probada ni purificada, era una niña. Esa contradicción no es pequeña, es enorme, y tiene nombre. Los filósofos la llaman el problema del mal, y lleva más de 2000 años sin una respuesta que deje a todos satisfechos. Pero hay algo que muy pocos saben. Uno de los hombres más brillantes del siglo XX, el mismo que redefinió nuestra comprensión del espacio, del tiempo y de la realidad, también se enfrentó a esta pregunta, y no la esquivó. No dio una respuesta cómoda. No dijo, hay que tener fe y ya. Albert Einstein miró directo al problema, y lo que dijo cambió completamente el ángulo desde donde hay que verlo. Ahora bien, lo que vas a escuchar no es una respuesta religiosa, tampoco es una respuesta atea, es algo diferente. Es una respuesta que incomoda por razones distintas a las que esperas. Porque no te va a decir que Dios falló, pero tampoco te va a decir que todo está bien y tiene sentido. Te va a poner frente a algo mucho más difícil de procesar que cualquiera de esas dos opciones. ¿Ya sentiste ese momento en que la fe y la rabia ocupan el mismo espacio dentro de ti y ya no sabes cuál de las dos está ganando? Ese momento en que amas a Dios y al mismo tiempo estás furioso con Él. Y la mezcla de esas dos cosas juntas te hace sentir que estás a punto de explotar por dentro. Eso no es debilidad, no es falta de fe, es honestidad. Es tu mente y tu corazón negándose a aceptar una contradicción que nadie ha resuelto bien todavía. Y lo que Einstein entendió, lo que vamos a desmenuzar en este video, es que quizás el problema no está en la respuesta. Quizás el problema lleva siglos estando en la pregunta misma. Porque hay una diferencia enorme entre preguntar ¿por qué Dios permite que mueran niños en las guerras? Y preguntar ¿de quién es realmente la responsabilidad de que eso ocurra? Son dos preguntas que parecen iguales. No lo son. La primera mira hacia arriba. La segunda te obliga a mirar hacia adentro. Y cuando entiendes exactamente cómo pensaba Einstein sobre Dios, sobre el universo y sobre la naturaleza del mal, la segunda pregunta se vuelve imposible de ignorar.
Esto no va a ser fácil de escuchar en algunos momentos. Te lo aviso desde ahorita, porque la respuesta más honesta a este problema no llega con música suave de fondo y una sensación de paz al final. Llega con un peso que, si lo cargas bien, puede convertirse en algo completamente distinto al dolor con el que empezamos. Quédate hasta el final, no porque este video tenga todas las respuestas, sino porque las preguntas que vamos a hacer juntos son exactamente las que llevas tiempo necesitando hacerte, sin que nadie te haya dado el espacio para eso. Hoy, ese espacio existe, y lo que viene puede reorganizar para siempre la manera en que ves a Dios, al mal y tu propio lugar en todo esto. Hace aproximadamente 2300 años, un filósofo griego llamado Epicuro escribió algo que ningún teólogo ha podido borrar completamente de la historia. No era un hombre amargado ni un enemigo de la religión. Era alguien que pensaba con una precisión que incomodaba. Y un día tomó la idea de Dios tal como la gente la entendía, la puso sobre una mesa y le hizo 4 preguntas que hasta hoy siguen sin una respuesta que convenza a todos. Si Dios quiere eliminar el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si puede pero no quiere, entonces no es bueno. Si quiere y puede, ¿de dónde viene el mal? Y si no quiere ni puede, ¿por qué seguir llamándolo Dios? 4 líneas, 2300 años. Y el problema sigue ahí, intacto. Lo que hizo Epicuro no fue destruir la fe, fue hacer visible una contradicción que ya existía, pero que nadie se había atrevido a formular con tanta claridad. Y desde ese momento, la historia de la teología occidental es en gran parte la historia de los intentos por responder esas 4 preguntas, sin que el edificio entero se derrumbe. Los teólogos medievales construyeron respuestas sofisticadas, elaboraron argumentos que llevaban siglos de trabajo intelectual detrás, y todas esas respuestas, en el fondo, se reducían a 3 grandes explicaciones que siguen siendo las más comunes hasta hoy. La primera es el libre albedrío. Dios nos dio libertad, y el mal es el precio de esa libertad. La segunda es la prueba. El sufrimiento existe para fortalecer el alma, para acercarnos a algo más profundo. La tercera es el misterio. Hay un plan divino que la mente humana simplemente no puede comprender, y la fe consiste precisamente en aceptar eso sin entenderlo. Cada una de esas respuestas funciona en ciertos contextos. Puedes aplicarle el argumento del libre albedrío al hombre que decide hacerle daño a alguien. Puedes aplicarle el argumento de la prueba al adulto que atraviesa una crisis y sale transformado. Puedes aplicarle el misterio a cualquier situación que no entiendes y seguir adelante con tu vida. Pero entonces aparece la imagen de esa niña entre los escombros y las 3 respuestas se caen al mismo tiempo. Porque ella no eligió nada. El libre albedrío es su derecho, no la causa de su muerte. Ella no necesitaba una prueba. No llevaba suficiente tiempo en este mundo como para necesitar ser fortalecida por el sufrimiento. Y decirle es un misterio divino a una madre que perdió a su hijo en un bombardeo no es teología. Es crueldad disfrazada de resignación. ¿Eso te genera algo por dentro? ¿Sientes esa misma fricción que siento yo cuando el argumento que debería dar paz termina generando más rabia? Ahí está el nudo real. No en si Dios existe o no existe. El nudo está en que las respuestas que la tradición construyó para el sufrimiento adulto, voluntario y comprensible, simplemente no escalan cuando el que sufre es inocente por definición. Y eso no es un detalle menor. Es el centro del problema. Es exactamente donde el argumento más sólido de la fe se convierte en su punto más vulnerable. Ahora bien, hubo pensadores que intentaron ir más lejos, que no se conformaron con las 3 respuestas clásicas y buscaron algo diferente. Gottfried Leibniz, filósofo alemán del siglo XVII, propuso que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que Dios al crear eligió entre infinitas posibilidades y este universo con todo su dolor era la opción con mayor bien total. Voltaire le respondió con una novela entera. Después del terremoto de Lisboa de 1755, que mató a decenas de miles de personas en minutos, escribió Cándido para demoler esa idea con sarcasmo quirúrgico.
¿El mejor de los mundos posibles? ¿En serio? Y sin embargo, ni Voltaire resolvió el problema. Solo demostró que la respuesta de Leibniz no alcanzaba. El problema del mal seguía ahí, más grande que cualquier argumento en su contra. Yo, particularmente, creo que el error de todos estos sistemas es que parten de un mismo supuesto que nadie cuestiona: que Dios, si existe, funciona como un administrador del universo. Alguien que toma decisiones caso por caso, que aprueba esta muerte y pospone aquella, que evalúa cada situación y decide intervenir o no intervenir según criterios que nosotros no alcanzamos a comprender. Un Dios gerente, un Dios árbitro. Y mientras ese supuesto permanezca intacto, la pregunta de Epicuro no tiene respuesta posible, porque cualquier respuesta que des va a dejar un flanco abierto. Piensa en esto un momento antes de que avancemos. ¿Y si el problema no está en la respuesta? ¿Y si el problema está en la imagen de Dios con la que estamos trabajando desde el principio? Porque hay una versión de Dios que nadie te enseñó en la escuela dominical. Una versión que no interviene, no decide, no aprueba ni desaprueba tragedias. Una versión que no es un ser con voluntad personal que escucha oraciones y distribuye milagros según sus criterios. Una versión que es algo completamente distinto, y que un físico alemán con cabello desordenado y ojos profundos comenzó a describir en los años 20 del siglo pasado con una claridad que la teología nunca tuvo. Einstein no era religioso en el sentido tradicional, pero tampoco era ateo. Era algo más difícil de clasificar y mucho más interesante que cualquiera de las dos opciones. Y cuando entiendes exactamente qué era lo que él creía y por qué, la pregunta de Epicuro no desaparece. Hace algo más extraño que eso: se voltea, y en lugar de apuntar hacia el cielo empieza a apuntar hacia nosotros. Eso es lo que viene, y te prometo que cuando llegues al otro lado de esa idea, la pregunta con la que empezaste este video ya no va a sonar igual. Para entender lo que Einstein realmente creía, primero hay que desmontar algo. Hay una historia que circula por internet desde hace años, que aparece en presentaciones de PowerPoint, en videos motivacionales, en cadenas de WhatsApp de las que tu tía nunca se cansa de reenviar. La historia del joven Einstein enfrentando a un profesor ateo en el salón de clases. El profesor argumenta que Dios no existe porque el mal existe, y el joven Einstein lo desarma con una analogía brillante. El frío no existe como cosa en sí misma, es solo la ausencia de calor. La oscuridad no existe, es solo la ausencia de luz. Y entonces pregunta: ¿y si el mal tampoco existe como cosa creada por Dios, sino que es simplemente la ausencia de bien? Es una historia preciosa, está muy bien construida y casi con toda certeza es falsa. Los historiadores que han revisado los archivos de Einstein no han encontrado ningún registro de ese episodio. La historia tiene todas las marcas de una leyenda urbana, demasiado perfecta, demasiado redonda, demasiado conveniente. Apareció décadas después de la muerte de Einstein, sin fuente verificable, y se fue pegando sola porque la gente quería que fuera verdad. Pero aquí viene algo importante, algo que muy poca gente entiende cuando descubre que la historia es apócrifa. La idea en sí misma no es falsa. La analogía del mal como ausencia tiene raíces filosóficas reales que se remontan a San Agustín en el siglo IV. Y lo que Einstein sí creía de verdad, lo que está documentado en sus propias cartas, en sus propios ensayos, en sus propias palabras grabadas, es algo todavía más radical y más difícil de procesar que cualquier anécdota escolar. Einstein creía en lo que él mismo llamaba el Dios de Spinoza. Baruch Spinoza fue un filósofo holandés del siglo XVII que propuso algo que escandalizó a su época y le costó la expulsión de su propia comunidad religiosa. Spinoza decía que Dios y la naturaleza son la misma cosa, no que Dios creó la naturaleza y luego se sentó a observarla desde afuera, sino que Dios es la naturaleza, es el orden que subyace a todo lo que existe, es la estructura matemática del universo, es la ley que hace que la luz viaje a 300.000 kilómetros por segundo, que los planetas orbiten, que los átomos se combinen de formas específicas y no de otras.
Dios no está por encima del universo tomando decisiones. Dios es la inteligencia que lo hace coherente. Para Einstein, ese era el único concepto de Dios que tenía sentido. Lo dijo con todas sus letras en múltiples ocasiones. Creía en un Dios que se revela en la armonía de lo que existe, en la belleza de las leyes naturales, en el hecho de que el universo sea comprensible para una mente humana. Lo que no creía, y lo rechazó de forma explícita y repetida, era en un Dios personal, un Dios que interviene, un Dios que escucha cada oración y decide cuál merece respuesta, un Dios que mira una guerra y elige a quién salvar y a quién no. Para en este momento y deja que eso aterrice completamente. Llevas quizás toda tu vida rezando o viendo rezar a otros, bajo el supuesto de que hay alguien al otro lado escuchando y decidiendo. Y Einstein, el hombre que más profundamente entendió las leyes que gobiernan este universo, decía que ese supuesto no tiene sustento. No porque el universo sea vacío o sin sentido, sino porque el tipo de Dios que toma decisiones caso por caso, que aprueba esta muerte y pospone aquella, simplemente no es compatible con lo que las leyes de la naturaleza nos muestran sobre cómo funciona la realidad. ¿Eso te sacude algo por dentro? ¿O sientes que algo en ti ya lo sabía y nunca había encontrado las palabras? Si esta idea te está moviendo algo, escribe en los comentarios solo una palabra: luz. Quiero saber cuántos llegaron hasta aquí sintiendo lo que yo sentí la primera vez que lo entendí de verdad. Ahora viene la parte que más me costó aceptar personalmente. Si Dios no es un administrador del universo, si Dios es el orden mismo, la estructura, la inteligencia que hace posible que todo exista y funcione de manera coherente, entonces la pregunta, ¿por qué Dios permite que mueran niños en las guerras?, se convierte en una pregunta mal formulada. No porque sea irreverente, no porque sea pecado hacerla, sino porque le atribuye a Dios una función que, según este marco, Dios no tiene. Es como preguntarle a la gravedad por qué permite que la gente caiga de los edificios. La gravedad no permite ni prohíbe nada. La gravedad es una ley, opera siempre, de manera consistente, sin excepciones ni favoritismos. Y si alguien cae de un edificio, la explicación no está en la gravedad fallando en su deber moral. Está en las decisiones humanas que llevaron a esa persona al borde. Yo, particularmente, creo que Einstein no estaba matando a Dios con esta idea. Estaba matando una versión infantilizada de Dios. Una versión que, si somos honestos, siempre tuvo más de deseo humano que de coherencia teológica. El Dios síndico, el Dios árbitro, el Dios que debería bajar a parar las guerras, pero misteriosamente no lo hace. Esa versión, según Einstein, no resiste ni la física ni la filosofía. Y cuando esa versión desaparece, algo incómodo ocupa su lugar. Porque si Dios no es responsable de detener las guerras, y las guerras son un producto humano, hecho por decisiones humanas, financiado por presupuestos humanos, ejecutado por órdenes humanas, entonces la pregunta que lleva 2000 años mirando hacia el cielo, de repente se voltea. Y te mira a ti, respira, porque el siguiente capítulo va exactamente hacia ahí. Y no va a ser cómodo, pero es necesario. Es la parte del razonamiento que casi nadie está dispuesto a llegar, y es precisamente por eso que casi nadie sale de esta pregunta con algo útil en las manos. Quédate. Hay una pregunta que muy poca gente se atreve a hacer en voz alta. No porque sea difícil de formular, sino porque la respuesta obliga a hacer algo que resulta profundamente incómodo para la mente humana. Dejar de ser víctima de las circunstancias y convertirse en parte de la causa. La pregunta es esta: si las guerras no las hace Dios, ¿quién las hace? Y la respuesta es tan obvia que duele. Las hacen personas, personas específicas, con nombres y apellidos, que firman decretos, que aprueban presupuestos, que dan órdenes, que fabrican armas, que las venden, que las compran, que las usan. Las guerras no caen del cielo como los rayos. Son el resultado de una cadena de decisiones humanas, tomadas una por una, a lo largo del tiempo, dentro de sistemas que nosotros mismos construimos y que nosotros mismos elegimos sostener o no sostener.
Einstein lo sabía mejor que nadie, y no de manera abstracta o teórica. Él fue testigo directo de lo que ocurre cuando la inteligencia humana se pone al servicio de la destrucción. Vivió el ascenso del nazismo. Tuvo que huir de su propio país. Vio cómo los mismos principios físicos que había pasado su vida descubriendo fueron convertidos en la bomba más devastadora que la humanidad había producido hasta ese momento. Y aunque Einstein nunca trabajó directamente en el Proyecto Manhattan, su famosa carta al presidente Roosevelt fue parte de la cadena que lo hizo posible. Cargó con eso el resto de su vida. Pasó sus últimos años no hablando de física, hablando de paz, de la responsabilidad de los científicos, de la necesidad de un gobierno mundial que limitara la capacidad de los estados para hacerse la guerra entre sí. No porque fuera ingenuo, sino porque entendía algo que la mayoría prefiere ignorar, que el problema no es técnico ni divino, es moral. Y los problemas morales solo tienen soluciones humanas. Pero aquí es donde la conversación se pone verdaderamente incómoda, porque no se trata solo de los que firman los decretos o fabrican las armas, se trata también de los que miran, de los que saben y no hacen nada, de los que consumen información sobre guerras lejanas con la misma actitud con la que consumen series de televisión, sintiéndose mal por un momento y luego pasando al siguiente contenido. De los que preguntan dónde está Dios cuando ven sufrir a un niño, pero nunca preguntan dónde están ellos mismos. ¿Eso incomoda? Bien, tiene que incomodar. Hay un mecanismo psicológico que los investigadores llaman difusión de responsabilidad. Ocurre cuando la responsabilidad de actuar está distribuida entre muchas personas, y cada una de ellas siente que su parte individual es tan pequeña que prácticamente no cuenta. Si hay 100 personas mirando una injusticia, cada una siente que el 99% de la responsabilidad la tienen los otros 99, y así nadie actúa. Y la injusticia continúa, no porque nadie se importe, sino porque todos esperan que sea otro quien haga algo primero. Multiplica ese mecanismo por millones de personas. Ponlo en el contexto de una guerra que ocurre en otro continente, en un idioma que no hablas, entre pueblos cuya historia no conoces bien, y obtienes el silencio colectivo más cómodo y más destructivo que existe. Un silencio que no se siente como complicidad porque está perfectamente disfrazado de impotencia. Pero la impotencia y la inacción no son la misma cosa, y en el fondo, cuando eres honesto contigo mismo, sabes distinguir una de la otra. Tú sientes esa diferencia. Puedes identificar en tu propia vida los momentos en que la impotencia que sentiste era real y los momentos en que era una historia cómoda que te contaste para no tener que hacer nada. Yo tardé mucho en poder hacer esa distinción, y cuando pude hacerla, fue una de las experiencias más desagradables y más necesarias que he tenido. Porque descubrir que parte de lo que creías que era limitación en realidad era elección, no es una noticia agradable, pero es una noticia útil. Es la única clase de noticia que te devuelve algo de poder sobre tu propia vida y sobre el mundo que te rodea. Yo, particularmente, llegué a esta conclusión después de mucho resistirla. La pregunta por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes es, en muchos casos, la forma más sofisticada que tenemos de no preguntarnos por qué nosotros lo permitimos. Es una transferencia de responsabilidad hacia una entidad que, según el propio marco de Einstein, no opera como agente moral individual. Le pedimos cuentas a algo que no funciona como un agente, precisamente para no tener que rendirlas nosotros mismos. No estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que una persona común y corriente tenga el poder de detener una guerra con sus propias manos. No es eso. Estoy diciendo algo más específico y más difícil de rebatir. Que la energía que gastamos mirando hacia arriba exigiendo explicaciones podría gastarse mirando hacia adentro y hacia los lados, encontrando qué parte de este problema nos corresponde, aunque sea en la escala más pequeña posible. Einstein dedicó los últimos años de su vida a eso. Un hombre que podría haberse retirado a contemplar el universo desde la comodidad de su oficina en Princeton,
Eligió gastar su tiempo y su reputación en advertirle a la humanidad sobre sus propias capacidades destructivas. No porque creyera que alguien lo escucharía necesariamente, sino porque entendía que callar era también una decisión, y era una decisión que no estaba dispuesto a tomar. Eso es coherencia, no entre lo que crees sobre Dios y lo que el catecismo dice, sino entre lo que entiendes sobre el mundo y lo que haces con ese entendimiento cada día. Respira hondo antes del último capítulo, porque ahora vamos a juntar todo lo que construimos desde el principio y hay algo esperándote al final de ese camino que no es paz fácil, pero es algo mucho más valioso que eso. Llegamos al final, y quiero que notes algo antes de que terminemos. Entraste a este video con una pregunta que probablemente llevas tiempo cargando, que quizás nunca formulaste en voz alta, que en algún momento te hizo sentir culpable solo por tenerla. ¿Por qué Dios permite que mueran niños en las guerras? Era una pregunta dirigida hacia arriba. Era una pregunta que ponía la responsabilidad en el cielo y te dejaba a ti en el papel de alguien que espera una respuesta que nunca termina de llegar. Mira dónde está esa pregunta ahora. No desapareció, pero cambió de forma. Y ese cambio de forma es exactamente lo que hace que valga la pena haber llegado hasta aquí. Recorrimos más de 2000 años de filosofía en este camino. Vimos cómo Epicuro formuló el problema con una precisión que nadie ha podido ignorar desde entonces. Vimos cómo la teología construyó respuestas que funcionan en ciertos contextos y se derrumban frente al sufrimiento del inocente. Vimos cómo Leibniz intentó salvar el edificio y Voltaire lo demolió con sarcasmo y con dolor. Y luego llegamos a Einstein, a un hombre que no era religioso en el sentido convencional, que rechazó de manera explícita la idea de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos, pero que tampoco era ateo. Era algo más difícil y más honesto que cualquiera de las dos etiquetas. Einstein creía en un universo que tiene estructura, que tiene orden, que tiene una coherencia interna tan profunda y tan hermosa que la llamó Dios, tomando prestado el lenguaje de Spinoza. Un Dios que no decide quién vive y quién muere en una guerra. Un Dios que no aprueba ni desaprueba tragedias. Un Dios que es la ley misma, el principio que hace posible que todo lo que existe tenga sentido, que la realidad sea comprensible, que la mente humana pueda descubrir verdades sobre el universo y construir con ellas. Y dentro de ese universo ordenado, con esas leyes consistentes, con esa inteligencia que lo atraviesa todo, hay una especie que recibió algo que ninguna otra tiene en la misma medida: conciencia, capacidad de razonar, capacidad de elegir, capacidad de construir sistemas que protegen la vida o sistemas que la destruyen, capacidad de mirar el sufrimiento de otro ser humano y decidir hacer algo o decidir no hacer nada. Eso somos nosotros. Y si Dios es el orden que hace posible todo lo que existe, y nosotros somos la parte de ese orden que puede elegir, entonces la pregunta de Epicuro finalmente encuentra su respuesta más honesta. No en la teología, no en la física, en el espejo. ¿Por qué Dios permite que mueran niños en las guerras? Porque las guerras no las hace Dios, las hacemos nosotros, con nuestras decisiones, con nuestros silencios, con nuestros miedos, con nuestra disposición a mirar hacia otro lado cuando la incomodidad de actuar supera la incomodidad de no hacer nada, con nuestra tendencia a gastar la energía del dolor en preguntas dirigidas al cielo, en lugar de en acciones dirigidas al mundo. Esto no es una acusación, es un diagnóstico, y los diagnósticos precisos, aunque duelan, son los únicos que abren la puerta a algo distinto. ¿Recuerdas la grieta silenciosa con la que empezamos? Esa persona que sigue yendo a la iglesia, que sigue diciendo amén, pero que por dentro siente que algo se rompió el día que vio sufrir a un inocente sin que el cielo hiciera nada. Esa grieta no era pérdida de fe, era tu conciencia intentando decirte algo que la respuesta fácil no podía decirte. Era una parte tuya que ya sabía que la responsabilidad no estaba donde la pregunta la estaba buscando. La fe que sobrevive a esta conversación no es la fe que cierra los ojos, es la fe que los abre.
La fe que entiende que si hay algo divino en este universo, su expresión más alta, no está en los milagros que esperamos que ocurran solos. Está en lo que hacemos con la conciencia que tenemos. Está en las decisiones pequeñas y grandes que tomamos cuando nadie nos obliga. Está en si elegimos ser parte del problema o parte de algo diferente. Einstein, con todo su genio, con toda su comprensión del universo, llegó al final de su vida convencido de una sola cosa por encima de todas las demás: que el destino de la humanidad dependía de la humanidad misma, no del átomo, no de las estrellas, no de ninguna fuerza externa, de nosotros, de nuestra capacidad de elegir la coherencia sobre la comodidad, la responsabilidad sobre la culpa desplazada, la acción sobre el lamento. Eso no es poco, es todo. Y ahora que llegaste hasta aquí, tengo una pregunta para dejarte. No para que la respondas en voz alta si no quieres, para que la cargues contigo y la dejes trabajar por dentro durante los próximos días. La pregunta con la que entraste a este video, después de todo lo que recorrimos juntos, ¿sigue siendo una pregunta sobre Dios? ¿O se convirtió en una pregunta sobre ti? Si este video movió algo en ti, si en algún momento sentiste que una idea encajaba en un lugar donde antes había confusión, te pido una sola cosa: compártelo con alguien que también carga esta pregunta en silencio, no para convencerlo de nada, sino para darle lo que quizás nadie le ha dado todavía, el espacio para hacerla sin culpa. Y si quieres seguir en este camino, suscríbete al canal. El próximo video va directo a algo que Einstein dijo y que casi nadie interpreta bien: que Dios no juega a los dados. Una frase que todo el mundo repite y casi nadie entiende.